Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera entrega de la retroalimentación de evaluaciones del módulo de Management. Mi nombre es Edwin Acevedo Clavijo, docente de posgrados de Uniminuto Bucaramanga. Vamos a revisar entonces en este video el quinto capítulo de la tercera evaluación, que es el alcance. De acuerdo a los lineamientos del PMI. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces rápidamente. Perdón. Vamos a empezar rápidamente entonces con la evaluación, las respuestas a la evaluación que se desarrolló en el módulo. Muy bien, entonces para comenzar, quiero determinar acá, voy a empezar por el libro Gestión del alcance del proyecto, que es el capítulo quinto. Para la gestión del alcance se tienen 6 procesos: planificación, recopilación de requisitos, definir el alcance, crear la EDT, que me parece bien importante, validar el alcance y el control del alcance. Todas son esenciales para el proceso. Cuando definimos alcance se puede definir en dos formas. Muchos la consideramos como alcance del producto, que son las características y funciones que describen un producto o servicio o resultado, o por el contrario, el alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar un producto o servicio o resultado, con las funciones y características específicas. En ocasiones se considera que el término alcance del proyecto incluye el alcance del producto. Bueno, el primero habla sobre el producto, el segundo sobre el trabajo, ¿no?, para alcanzar este producto. Muy bien, entonces aquí tengo la descripción general de la gestión del alcance de proyecto, que son los 6 procesos, que es la planificación, recopilar requisitos, definir el alcance, crear las EDTs, validar el alcance y control del alcance. Lo que les venía diciendo en el video anterior era que la verdad, para comprender estos conceptos de alcance, uno los comprende en el desarrollo de proyectos reales. O sea, no creo que tenga uno todas las dimensiones suficientes de una clase magistral o de un curso en el cual uno comprenda las dimensiones y la importancia de definir esto en los proyectos. Yo considero que esto es un aprendizaje a tiempo. Esto no se aprende ni con una especialización ni con una maestría. Esto se aprende en el campo, en el día a día, en el labor, en el proyecto y en el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, yo considero que ya algunos de ustedes ya han hecho proyectos, incluso algunos están en proyectos y consideran de que en un curso es insuficiente todo lo que se ve en la parte real. Bueno, muy bien. Entonces, como todo proceso en el PMI tiene entradas, herramientas y salidas cada proceso, y eso es lo que se pregunta en la evaluación. Dice, una entrada para planificar la gestión del alcance, ¿qué es? Entonces, una entrada para planificar la gestión del alcance, ¿qué es? El plan para la dirección de proyectos. Segundo, una salida para el proceso de planificación del alcance del proyecto es plan de gestión de los requisitos. Aquí lo podemos ver, plan de gestión del alcance, plan de gestión de los requisitos. Son las salidas de la planificación. Vamos a ver si esto tiene... Acá. Tiene color. Eso. Muy bien. Plan de gestión del alcance, plan de gestión de los requisitos. Entonces ahí determinamos muy bien, entonces íbamos en planificar la gestión del alcance mirando las salidas. Entonces, para planificar el alcance tiene 2 salidas:
la plan de gestión del alcance y la plan de gestión de los requisitos. Ahí está entonces la respuesta a la segunda pregunta. Tercero, en el proceso de recopilar requisitos, una salida es. A mí me parece que este proceso de recopilar los requisitos es muy importante. O sea, algunos consideran que lo llamamos la ingeniería de detalles cuando estamos ya haciendo un proceso de ingeniería más conciso, más preciso, ¿verdad? Y hay algo que es una herramienta de la dirección de proyectos que yo creo que ustedes deben aplicar. Y es esta que está acá, la matriz de trazabilidad. La matriz de trazabilidad es un documento bien importante, importantísimo en el alcance, el cual le va a ayudar a ustedes en el proceso de gestión del proyecto. Porque ahí van a ir incluidos los requisitos de los productos, los servicios, el proyecto y las condiciones en que deben entregarse. Algunos decían que era como un checklist. No, no es un checklist. Yo creo que va mucho más allá de un checklist. Pero me parece bien interesante esa matriz de trazabilidad que más adelante les voy a mostrar. Dice, entonces, en el proceso de recopilar los requisitos, una salida, y de las salidas más importantes es la matriz de trazabilidad de requisitos. Cuarto, reúne interesados expertos en la materia previamente seleccionados a fin de conocer sus expectativas y actitudes. Con respecto a un producto, servicio o resultado propuesto, un moderador capacitado guía al grupo a través de una discusión interactiva diseñada para saber más, de una forma más coloquial que una entrevista. Este es el concepto de grupos focales. Eso es lo que es un grupo focal. La siguiente pregunta, que es la quinta, es una técnica que mejora la tormenta de ideas, dando valor y jerarquía a las propuestas que se dan. Ese es un proceso que se llama entrevista de grupo nominal. Cuando yo tengo un grupo y necesito priorizar ideas, priorizar proyectos, priorizar conceptos, cuáles son más importantes para ellos, empiezo a darle escalas, empiezo a darle valor. Eso se llaman técnicas de grupo nominal. Muy bien, matriz de trazabilidad. Sexta, la matriz de trazabilidad incluye necesidades, oportunidades, objetivos de proyecto, proyectos, alcance del proyecto entregable CDT, diseño del producto. Déjame ver por acá. Me voy a ir a la matriz, un ejemplo de matriz de trazabilidad que hay acá en el PMBOK. Acá está, técnica grupo nominal, que es una técnica que mejora la tormenta de ideas mediante el proceso de votación que se usa para jerarquizar o para revisar ideas en las cuales voy a tener unas más importantes que otras y asignarle prioridades. Es importante asignar en el proceso de asignación de prioridades porque se miran cuáles son las urgentes, cuáles son las actividades necesarias, cuáles no son tan necesarias, y el mismo grupo gestiona, es autogestionable, gestiona el proceso. Esta es una actividad que le hacen mucho los equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento son aquellos, como vimos en la charla de clase, pero adicional a eso, el equipo de alto rendimiento se autogestiona y sabe cuáles son las actividades más importantes, cuáles son las actividades menos importantes, las regula, pero es en consenso de cada uno, en consenso del grupo como tal. Bueno, muy bien, entonces vámonos acá a la matriz de trazabilidad, regálenme un segundo. La tenía por acá, matriz de trazabilidad. Miren algo interesante. Miren todo lo que incluye en la matriz de trazabilidad. Lo voy a seleccionar acá en amarillo para que lo vean. La matriz de trazabilidad me parece que
es de los documentos más importantes para la gestión del director de proyectos y de los documentos más importantes del plan de dirección de proyectos. Porque miren, este documento contiene necesidades, oportunidades y metas, objetivos del proyecto. Tiene los objetivos definidos del proyecto, tiene el alcance del proyecto y los entregables. Tiene el diseño, tiene el desarrollo del producto, tiene las estrategias y escenarios de prueba y además tiene los requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados. O sea, es un documento bien interesante que en muy pocos proyectos lo he visto desarrollar y es muy importante que ustedes lo hagan. Este es un ejemplo de matriz de trazabilidad donde está el nombre, centro y es como los requisitos, pero esos requisitos, descripción de requisitos, necesidades, objetivos del proyecto y esta línea, un ejemplo, si yo tengo una descripción de requisitos, un alcance de desarrollo de software y en ese desarrollo de software vamos a tener la parte contable. Entonces obviamente la necesidad del negocio es ahorita la implementación de las normas internacionales. El objetivo del proyecto, ¿cuál es? La implementación de las NIF en la empresa y los entregables. Aquí cuando hablo de entregables, esta parte son las actividades asociadas a esos requisitos, qué diseño de producto, qué características de producto y los casos de prueba. O sea, esta matriz de trazabilidad es bien interesante. No la he visto en muchos proyectos que incluso yo he desarrollado y mi equipo ha desarrollado en Barranca Bermeja, no la hemos visto. Es poco utilizada, pero la verdad las veces que se utiliza es impresionante la gestión porque se tiene el panorama de los requisitos y eso es bien importante tenerlo claro el director de proyectos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar acá con la evaluación. ¿Esto cómo va? Muy bien, vamos a continuar. Bien, entonces la matriz de trazabilidad incluye necesidades, objetivos, alcance, diseño de producto, todas las anteriores. Dice, una de las salidas del proceso de definir el alcance es definir el alcance. Cuando estamos definiendo el alcance, vámonos acá arriba, cuando estamos definiendo el alcance. Que me gusta este cuadrito porque pues integra todos los procesos y al integrar todos los procesos pues lo vemos mucho mejor. Definir el alcance. Entonces al definir el alcance lo que tengo es el enunciado del alcance del proyecto. Esa es una de las salidas y esa es la respuesta a la pregunta. Enunciado del alcance del proyecto. Sí. Uno de los ítems no hace parte del enunciado del alcance del proyecto. Bueno, vámonos a ir al enunciado, porque eso sí quiero que les quede muy claro que es el enunciado del alcance. Porque son términos muy similares y en algunos momentos puede causar alguna interpretación diferente. Vámonos a ir acá, entonces déjenme un momento. Voy a llegar al punto donde quiero. Bueno, esta ya la pasé, la matriz de trazabilidad, definir el alcance. Okay. Entonces, definir el alcance tiene los tres procesos, está ahí. Están las entradas para definir el alcance, están las herramientas y están las salidas. En las entradas está el plan de gestión de alcance, el acta de constitución, documentos de requisitos y activos de los procesos de la organización. Algo que hay que tener bien en cuenta es que en todas las entradas para los procesos, una de las entradas importantes son los activos de la organización. Son fundamentales para el desarrollo de estos ejercicios. En herramientas y técnicas para definir el alcance, tengo el juicio de expertos. Obviamente siempre voy a tener la consultoría
y la asesoría de personas especializadas en el área que me van a determinar, me van a ayudar, me van a colaborar, me van a poner ese rumbo. Eso es bien, bien importante. Y las salidas, el enunciado del alcance del proyecto y actualizaciones de documentos. Bueno, muy bien, pero yo me quiero ir al enunciado del alcance. Ya, bueno, acá está. Enunciado del alcance. Mire, el enunciado del alcance incluye lo siguiente: descripción del alcance del producto. Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, pero aquí en este punto es donde yo hago la descripción detallada de todas las condiciones de calidad con las que va a salir el producto. Un software, qué características tiene; un sistema de automatización, qué características tiene; un sistema educativo, a qué alcances, qué objetivos tiene; unas capacitaciones; un sistema agrícola, qué alcance, qué descripción detallada. Si yo voy a implementar por ahí, cuando vimos formulación de proyectos, yo hice un proyecto de porcícola y describíamos detalladamente, paso a paso, qué características, cómo era la granja, cuántos animales, cuántos iban a salir, cuál era la proyección, cuál era la comida, cuál era es lo más detallado. Aquí se da lo más detallado del alcance. Y como tal, tengo que dar criterios de aceptación, o sea, saber en qué condiciones me lo recibe el cliente. Eso es bien importante. Bien importante, porque ahí es donde yo he visto que los proyectos fracasan, porque al cliente no le gustó, quería hacer una cosa, quería hacer otra, quería cambiar el producto al final de tiempo. No sé, se dan muchas cosas en ese mundo, porque como saben, ¿no? Cuando el proyecto es bueno y las personas que trabajan son buenas, piden más. Siempre pasa. Al cliente es difícil tenerlo satisfecho, es muy complicado. Pero es importante definir qué criterios, y estos criterios se definen es con el cliente. Bueno, a usted cómo le gusta que le entregue el software, en qué máquina, qué características, qué condiciones, cómo lo quiere. También que él tenga asesores expertos y que le digan, no, recíbalo de esta manera, que las características del software tengan tanto rendimiento. Bueno, y todo sea un proceso detallado, que tenga unas condiciones que sean tan claras que cuando usted lo entregue, por lo menos quede satisfecho de lo que hizo, porque es muy complicado. Yo creo que aquí ese es uno de los puntos críticos del proyecto, porque el cliente tomó de parecer, cambió de decisión, pero esos cambios de decisión en muchas ocasiones generan ¿qué? Más costos, pero el cliente no va a aceptar más costos. Entonces ahí hay un problema de negociación que es bien interesante mirarlo poco a poco. Y entregable, que es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producir para terminar el proceso. Los entregables pueden ser resultados complementarios como informes, documentos. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o de manera detallada. O sea, un entregable puede ser un informe. Acuérdense que cuando estamos en procesos de licitación pública y en procesos de contratación pública, nos piden avances, nos piden informes. Un informe de avance del 30%, un informe de avance del 50% para que nos paguen. Bueno, ese entregable, ese documento que yo informo con fotos, evidencia, no sé qué, documentación, estadística, bueno, lo que contenga, eso se llama entregable. Eso es un entregable. Y esos entregables tienen características. Si es un informe, en qué condiciones, qué clase de informe es, si es un informe técnico, si es un informe de observación, si es un informe estadístico, cambia mucho, ¿verdad? Y ustedes que han estado en proyectos saben cómo es ese proceso.
Muy bien. Tengo exclusiones de proyecto. Esto es bien interesante porque así como defino el producto y el servicio, también tengo que identificar qué es lo que no está en el proyecto. O sea, hasta dónde llegamos nosotros. Identificar esas características y esas condiciones en las cuales pues el proyecto puede que no llegue por tiempo, puede que no llegue por dinero, puede que no llegue por las condiciones sociales, no sé, económicas. Pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y esto a veces no se tiene en cuenta. Uno tiene en cuenta lo de arriba. Ah, que es que el producto, que es que el servicio, que los entregables, no, sí, perfecto, eso está muy bonito ahí. Pero también debe considerarse lo que no incluye. Y eso se llama exclusiones de proyecto. Ah, no, es que el proyecto era software, no era mantenimiento de equipos. Puede pasar de que el software que se desarrolle no sea compatible con las plataformas que trabajen, mucho más, bueno, eso lo conocen más los ingenieros de sistemas y electrónicos. Y resulta que como no es compatible, entonces no corrió la aplicación, pero esa exclusión no estaba dentro del contrato. Nosotros hicimos el proyecto, hicimos el software, ya le corresponde a la empresa montar las condiciones suficientes para recibir esa tecnología. Entonces, son cosas que hay que determinar, bien, bien importantes. Y el alcance tiene restricciones, que son factores limitantes que afectan la ejecución del proyecto. Puedo tener restricciones internas, externas, asociadas al alcance. Una restricción puede ser la política interna, la economía, el cierre de frontera, la baja del dólar, es una restricción. No la determino. Son factores externos que no puedo controlar y afectan la ejecución del proyecto. Un ejemplo, digamos que en un proyecto hubo un accidente y ese accidente fue una limitante y se perjudicó a alguien, bueno, un accidente laboral, se perjudicó a alguien, el tiempo se aplazó mucho más, se demoró mucho más, fue una limitante. Entonces es bien importante identificar qué restricciones puede tener el proyecto. Pueden ser de transporte, pueden ser tecnológicas, pueden ser de infraestructura, pueden incluso hasta ser culturales, ¿saben? Porque en algunas organizaciones cuando se quieren hacer cambios, la gente no quiere, es resistiva, no, es que nosotros no queremos estudiar, es que no queremos saber más, hasta culturales, entonces, bien importante. Y los supuestos, ¿no? Que era una de las cosas que mucha gente me preguntaba, que qué era un supuesto. Bueno, pues aquí lo vamos a definir. Que son factores, un supuesto es un factor de planificación que puede ser verdadero o falso. Un ejemplo, ¿se acuerdan la primera clase que tuvimos de management? ¿A qué horas empezaba la clase? A las 2 de la tarde. Sí, perfecto. Pero como hubo problemas anteriores, que profesores no vinieron, bueno, no sé, cuestiones que se me salen de las manos a mí, personas llegaron tarde. El supuesto para mí como profesor es empezar a las 2. Fue un supuesto, ¿verdad? Pero ese supuesto puede ser verdadero o falso en el hecho de que el supuesto era empezar a las 2, pero si empezamos a las 2:10 fue el acto que se hizo, ¿verdad? Entonces es como para que entiendan el supuesto. Por lo menos un supuesto puede ser que el próximo sábado tengan que entregar los proyectos de grado. El 14, sí, creo que es el 14 del próximo sábado. Sí, el 14 de noviembre tengan que entregar los proyectos de grado. Suponemos, Alfonso, los profesores, los jurados, que lo van a entregar.
Ahora, si lo entregan o no, eso depende de quién, bueno, de los estudiantes y demás, pero es un supuesto. Suponemos algo que puede ser o no, pero esos factores pueden cambiar en el tiempo. Un ejemplo, digamos que, no sé, llegó un huracán, pasó un huracán por Bucaramanga, no hubo clases, se cayó el internet y nadie pudo entregar el proyecto. Es un supuesto. O sea, suponemos que algo puede ser real o no, pero ¿qué sucede? Que pueden haber muchas cosas que cambien el proceso. Eso es un supuesto. Bueno, no sé si quedó bien la explicación o no. Cualquier cosa me dicen, ¿no? Me retroalimentan, les agradezco mucho. Bien, entonces acá está el enunciado del alcance del proyecto comparado con el acta de constitución. A mí esto me parece genial, porque yo quiero que vean todo lo que nos hace falta, en cantidades en el acta de constitución, y el enunciado del proyecto, del alcance del proyecto, donde nosotros tenemos en cuenta solo las primeras tres. Pero también hay que tener en cuenta el resto, exclusiones, restricciones y supuestos del proyecto. Bueno, muy bien. Voy a continuar porque si no se me va la tarde. ¿Dónde íbamos? Uno de los ítems no hace parte del enunciado del alcance. Bueno, ya sabemos que el enunciado del alcance tiene entregables, exclusiones, restricciones y supuestos. El director de proyecto asigna responsabilidad, ¿dónde va? Pues en el acta. No hace parte del alcance. Se supone que ya en este punto ya tenemos director de proyectos y ya se está ejecutando. Bueno, y aquí viene, un supuesto son factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos, reales o seguros, sin pruebas ni demostraciones, como se los acaba de mencionar en un ejemplo de la clase. Una de las salidas de la EDT es la línea base del alcance. Yo quería de la EDT. Una de las salidas de la EDT es la línea base del alcance. Vamos a revisar. Bueno, la EDT es subdividir el trabajo, es las divisiones de las actividades de acuerdo a los paquetes, ¿verdad? Esta EDT es bien interesante. Yo quiero ver los diagramas que están acá adelante. Estos. Acá está. Muy bien. En este ejemplo, la EDT para la software versión 5.0, ¿qué me identifica? ¿Qué es la EDT? La EDT es una estructura organizada por paquetes de trabajo. Si nos damos cuenta, en este ejemplo de software, los paquetes de trabajo, hay paquetes para la dirección, para los requisitos, para el diseño, para la construcción y la integración. Y cada uno de ellos tiene paquetes para planificar, reunión y administración en el caso de la dirección. Esos son paquetes. Paquetes de actividades que de acuerdo a la característica, competencia y clasificación de mis empleados, yo les voy a poner. Esto es bien interesante para la gestión del proceso. Bueno, esta es por fases, esta es por entregables principales. Tengo un paquete de sistema de aeronave y tengo diferentes paquetes: dirección, de capacitación, de datos, de vehículo, de apoyo, de instalaciones y de prueba y evaluación. Cada uno de esos negros es un paquete de trabajo y cada paquete tiene sus diferentes procesos. Y cada uno de esos cuadritos dice gestión
de ingeniería de sistemas, actividades de apoyo a la dirección de proyectos. Entonces son paquetes que me van a dar una estructura viable del proceso, de cómo yo divido el proceso, de cómo yo divido el trabajo. Bien, entonces esto es una gestión del sistema de gestión de valor, evaluación de necesidades, desarrollo de estándares, ingeniería de sistemas, dirección de proyectos, y cada uno de esos cuadritos es un paquete de trabajo. Algo interesante de este paquete de trabajo es que tiene numeración 1.1.1, auditoría. Y esa auditoría tiene actividades propias para la auditoría. Especificación de requisitos 1.12, y cada uno de esas tiene actividades. Desarrollo de alternativas, y cada una de esas tiene actividades. Desarrollo de requisitos, cada uno tiene actividades. Muy bien, entonces eso es como la forma en la cual yo identifico mi proyecto. Cómo lo voy a desarrollar, qué características tiene y cuáles son las actividades. Muy bien, entonces la EDT, entonces una de las características es la descomposición de la totalidad del trabajo en paquetes. Generalmente implican las siguientes actividades: identificar y analizar los entregables, estructurar y organizar la EDT, descomponer los niveles superiores en componentes detallados al nivel inferior, desarrollar y asignar códigos de identificación, eso es importante, y verificar el grado de descomposición. Bueno, acá. Bien, entonces, ¿el paquete de trabajo qué es? El trabajo definido en el nivel más bajo es el paquete de trabajo de la EDT. Y acá estaba el enfoque para crear EDTs. Hay 3 enfoques para crear EDTs. Las vamos a ver. Acá está. Primero, cuando yo identifico un proyecto por fases, estoy haciendo la EDT por fases. Enfoque por fases. Enfoque por entregables principales. Que son los que tengo por acá. Esta es por fases. En muchas organizaciones, yo creo que la mayoría de los proyectos que yo he hecho he desglosado por fases. Me queda mucho más fácil. Inicial, final, de pruebas de campo, diseño de productos, diseño de software, implementación de ingeniería, implementación, pruebas de campo, diseño final. Lo hacemos por fases. Entregables principales, que es de acuerdo a lo que me voy entregándole al proyecto. Obviamente sabemos que esos entregables principales pueden ser documentos, informes de investigación, de acuerdo al avance del proyecto. Muy bien. Una descomposición excesiva de la EDT puede causar uso ineficiente de los recursos. Eso es bien importante, porque aplicamos la división por paquetes, y esos paquetes me llevan actividades, pero las actividades hay que definirlas, pero no definirlas, o sea, no descomponerlas tanto, ¿no? Porque puede llegar a utilizar ineficientemente los recursos. Muy bien, el diccionario de la EDT no incluye, bueno, vamos a ver el diccionario ahora. Composición, salidas, línea base, enunciado del alcance del proyecto, la EDT, diccionario de la EDT.
Bueno, la EDT, el diccionario de la EDT en realidad no es un diccionario, o sea, no es un glosario como mucha gente, no, es que profe es un glosario, no es un glosario. Es un documento formal, obviamente es un documento formal que identifica, mire todo lo que identifica. Identificador de códigos, descripción del trabajo, supuestos, organización, hitos, cronograma asociado, recursos necesarios, estimación de costos, requisitos de calidad, criterios de aceptación, las referencias técnicas, la información sobre acuerdos. Es que, como ustedes saben, que es la traducción, pero no, en realidad no es un diccionario. Es un documento que explica en forma detallada estas condiciones: criterios, requisitos, estimaciones, recursos, hitos, organización, supuestos. Es un documento más que un glosario, es mucho más que un glosario. Entonces tengo la EDT y el diccionario de la EDT. ¿Dónde está? Bueno. El diccionario de EDT no incluye los contratos de trabajo. ¿Dónde incluyen los contratos de trabajo? En el proceso de talento humano. El proceso de talento humano es un proceso donde yo incluyo pues toda la gestión del talento humano. Aquí no, aquí solo van actividades y recursos y estimaciones de costos. Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. ¿Qué es validar el alcance? Vámonos acá a validar el alcance. Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan entregado. El beneficio clave es aportar la objetividad del proceso de aceptación y aumentar las posibilidades de que el proyecto sea aceptado mediante la validación de un entregable individual. Bueno, ¿qué sucede con la validación del entregable? La validación del alcance, perdón. La validación del alcance es un proceso que yo hago interno en el proyecto para verificar que los entregables, productos y servicios que yo estoy diseñando estén de acuerdo a qué, a lo que me está pidiendo el cliente. Pero es una revisión interna que yo hago. Muchos la asemejan como a una auditoría. No es una auditoría, es una revisión de todos los procesos que yo hago y estoy verificando que mi entregable cumpla las condiciones antes de entregarlo al cliente. Y esto es muy importante verificarlo porque validarlo. Este es un proceso que muy pocas organizaciones se hace en la parte pública, se entregan y cuando uno entregó los productos, los servicios, ni siquiera los revisó a ver si estaban bien. Entonces es un proceso bien interesante para revisar y validar el entregable, validar los alcances del proyecto. Bueno, muy bien, vámonos a la 16, nos cogió la noche ahora sí. Una de las entregas del proceso de validar el alcance es una de las entradas, obviamente. Si yo voy a validar el alcance, ¿de qué me voy a basar? De la matriz de trazabilidad, porque es la matriz de trazabilidad, son los requisitos que yo definí antes para saber que este producto que estoy entregando cumplió esos requisitos. Entonces se da de una forma lógica, ¿verdad? 17. El beneficio de este proceso de mantener la línea hacia el alcance del proyecto a lo largo del proyecto es el control del alcance. 18. El análisis de variación es una técnica destinada para estudiar las diferencias entre la línea base y el desempeño real. Es muy importante analizar cómo estamos hoy, qué estamos haciendo hoy y qué deberíamos estar haciendo de acuerdo a la planeación. Estar controlando el avance, estar controlando el desarrollo, estar controlando las actividades es bien interesante.
mirar si el desempeño es bueno, es malo, regular, nos hace falta algo, si estamos haciendo las cosas como deben ser, si tenemos que cambiar algo, no sé, una cosa, lo otro, actitudes, gestiones, lenguajes, plataformas. Entonces es bien interesante este proceso de la variación. Los hitos del cronograma, ¿dónde se documentan? A ver, respóndame ustedes esa. Eso es fácil. Ahí está, en el diccionario de la EDT. Y 20. Uno de los ítems no pertenece a la línea base del alcance. La línea base del alcance sabemos que es el enunciado, la EDT es el diccionario y el diccionario tiene estimaciones de costos. O sea, por lo que nuestro ítem que no pertenece a la línea base son las actualizaciones a los documentos del proyecto. Bueno, señores, esta es la verificación de la retroalimentación de la evaluación 3. Espero les hayan quedado a gusto y conformes con esta explicación. De no ser así, les agradezco que me hagan saber a mí directamente los comentarios para poder retroalimentarlos y mejorar en el proceso. Les agradezco todo su cariño, toda su comprensión, muchos éxitos, que mi Dios los bendiga siempre y siempre Edwin Giovanni Acevedo está a su disposición y a sus órdenes. Estamos hablando. Hasta luego. Que esté muy bien.